Shabbat Shalom. Vamos a empezar esta administración. Esta es una parashá muy importante porque iniciamos el libro de Bamidbar. Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Vamos a aprender algo muy importante aquí porque algunos le conocen como el libro de números, porque habla sobre el conteo de los hijos de Israel, el censo. Así empieza este libro. Amén. Vamos a hacer tefilá y empezamos. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidushanu bemizvotav atzivanu al mizvah Shabbat. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos, con tus preceptos, y nos has ordenado guardar el mandamiento de Shabbat. Beshem Yahshua HaMashiach, toda Rabá te damos porque eres bueno y tu compasión es muy grande, Abba Kadosh. Toda Rabá por tus múltiples bendiciones. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, ayúdanos a entender tu palabra, tus mandamientos, tu Torah, para poder llevarla por obra y así enseñarla. Gracias, Abba, por este momento tan hermoso que nos das. Ayúdanos, por favor, para que nuestra vida día con día mejore. Día con día nos guardemos más en Kedushá. Día con día nos quitemos todo lo que estorba en nuestra vida y que tú seas añadiendo lo que hace falta. Gracias, nos aproximamos a tu gran fiesta, Shavuot, y procuramos en todo momento limpiarnos más y más. Queremos agradar tu corazón, Abba, queremos agradarte, porque tú nos has rescatado, has dado la vida por nosotros. Ahora nosotros anhelamos en todo momento servirte, agradarte a ti, obedecerte. Toda Abba, Yahshua HaMashiach. Digamos el Shema Israel, amados Ajín. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Vamos a empezar. Primero que nada, vamos a empezar esta porción de la Torá. Bendito es nuestro Elohim, exaltado eres, Abba Kadosh, con un salmo. Vamos a leer un salmo antes de empezar, amén. Un salmo. Vamos por favor al salmo 135. Bendito eres, Abba Kadosh. Disculpen, es 134. 134, Salmo 134. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Miren, Salmo 134. Lo voy a leer y ustedes lo leen allá, amén. Todos hay que leerlo, lo leemos aquí. Mirad, bendecid a Yahweh, vosotros todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Alzad vuestras manos al Mishkan y bendecid a Yahweh. Desde Sion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es algo muy hermoso. Dice, mirad, bendecid a Yahweh. Vosotros los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Alzad vuestras manos al Mishkan y bendecid a Yahweh. Entonces ciertamente aquí está diciendo los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Está hablando de los hijos de Leví. De los hijos de Leví, los Kohanim, los siervos de Elohim. Dice, mirad, bendecid a Yahweh. Vosotros todos los siervos de Yahweh, los que están en la casa de Yahweh, estáis por las noches. Los que en la casa de Yahweh estáis por las noches, alzad vuestras manos al Mishkan y bendecid a Yahweh. Los hijos de Leví ciertamente
bendecían al pueblo, pero también así nosotros como pueblo, en ese entonces todos bendecían a los hijos de Leví, a todos, amén, estaban sirviendo. Así también todos los que hoy en día enseñan Torah, bendecimos, y todos los que escuchan también bendicen, porque así debe de ser, amén, así debe de ser, que el Eterno nos ayude, estemos orando unos por otros, tanto el que enseña como el que aprende, los dos debemos estar orando unos por otros. Dice, desde Sion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra, y así Yahweh nos bendice. Si entre nosotros nos bendecimos, si entre nosotros oramos unos por otros, cada uno conforme a la responsabilidad que Yahweh le dio, bueno, desde los Shamaín, Yahweh nos bendice. Dice, desde Sion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Eso es lo que hacían los Kohanim, bendecir al pueblo. Y nosotros siempre debemos bendecir. Amén. Pues bueno, vamos ahora a esa parashá, esa porción de la Torá, que es Bamidbar, y empieza en el capítulo 1, y termina en el 4:20. 4:20. Amén. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh. Con mucho gusto doy esta enseñanza para que tanto tú como a ti como a mí, Yahweh nos transforme día con día. Aprendiendo de su bendita Torá, podemos ir creciendo más y más. Amén. Vamos por favor a Números, el libro de Números 1, verso 1. Bamidbar, en el desierto. Ese es el nombre, el libro se conoce, y el libro es Bamidbar, que en español es traducido como en el desierto. Se le puso como Números, el libro de Números. El libro de Números, algunos así lo tienen, el libro de Números, que nuestro pueblo Israel siempre ha conocido este libro como en el desierto. Después fue titulado como libro de Números. Números porque habla de muchos números, habla de un censo, empieza hablando de los censos, del censo que hizo Yahweh por medio de Moshe. En este libro habla del censo de Israel. Aquí también habla de cómo los levitas, aunque estaba un censo, ellos eran contados aparte. No son contados juntamente con el pueblo. También nos habla en esta porción sobre la ubicación de las tribus de Israel. La ubicación de cada tribu de Israel. El ministerio que le correspondía a cada hijo de Leví, a los hijos de Leví. El ministerio que le correspondía a los hijos de Leví. Aquí se enseña de cómo los hijos de Leví iban a ayudar a los Kohanim, También en esta porción habla sobre el cambio de los primogénitos que fueron quitados y fueron puestos los hijos de Leví, los levitas en lugar de los primogénitos. Pero vamos a ir estudiando puntos aquí muy importantes. Quizás no podamos ver todo, pero vamos a tomar algo que quede como una enseñanza para tu vida y para mi vida. Amén. Miren, vamos a Números 1:1. Ya vimos que el libro de Números 1:1 no está bien ordenado, en el sentido que no está ordenado cronológicamente, o sea que bien ordenado. Quiero decir que en el capítulo 1:1 allí no empieza el libro de Números. O sea que aunque está escrito aquí el comienzo en capítulo 1:1, en realidad el libro de Números, podemos decir que en el capítulo 9 del libro de Números, debió haber estado aquí, en el capítulo 1. Y el capítulo 1
debió haber estado, por decirlo de alguna forma, en el capítulo 9. ¿Así? Entonces, el capítulo 1 debió haber estado en el capítulo 9, y el capítulo 9 debió haber estado en el capítulo 1. Porque miren, dice, lo voy a volver a repetir, dice así, Números 1:1. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el... A ver, permítame, vamos a ver aquí, vuelvo a decirlo. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Entonces, si ustedes ven, dice, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero, pero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ya habían pasado 2 años, dice, en el segundo año, o mejor dicho, pasó un año, porque había pasado un año y luego ya empezaba el segundo año, amén, desde que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, en el segundo año, había pasado un año, iba empezando el segundo año. Pero dice en el mes segundo, y tú puedes leer en Números 9, Números 9, verso 1. Entonces, aquí, en este capítulo 9:1, allí debió haber empezado el libro de Números, el libro de Bamidbar. Allí debió haber empezado. Aquí es, por decirlo de alguna forma, el comienzo. Porque dice así, miren. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año, amén, de su salida de la tierra de Egipto. Empezaba el segundo año. En el mes primero, ¿se dan cuenta? Aquí dice que es en el mes primero, diciendo. Entonces aquí habló Yahweh a Moshe en el mes primero. En el mes primero, entonces dice aquí, en el mes primero, y en el capítulo 1:1 dice en el mes segundo. Entonces espero que me hayan entendido. Ahora vamos a regresar a Números 1:1 y voy leyendo, amén. Dice así, habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo. Amén. Aquí es el mes segundo y en Números 9 es el mes primero. Por eso les vuelvo a repetir que el capítulo 9 debió haber estado en el capítulo 1 y el capítulo 1 debió haber estado en el capítulo 9. En el mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la Keilah de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, de Isahar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, Aiser, hijo de Amisai, de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, de Gat, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre
de la Keilah, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la Keilah en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Yahweh lo había mandado a Moshe, los contados en el desierto de Sinaí. Bueno, aquí aprendemos algo muy importante. Yahweh habló en el desierto de Sinaí, habló en el desierto. Yahweh empezó a hablar a Israel. Antes Yahweh no había hablado a Israel, solamente a Moshe y Aarón. Moshe y Aarón cuando fueron las plagas. Estaba hablando, Yahweh les habló por lo que pasó en Egipto. Sin embargo, en el desierto es cuando Yahweh empezó a hablar a todo Israel. Vemos que en el monte Sinaí habló a todo Israel. Amén. A todo Israel. Pero después ellos dijeron que no hable Yahweh, sino que hable Moshe. Bueno, aún así Yahweh estuvo con el pueblo en todo el camino del desierto. La presencia de Yahweh se sintió más en el desierto que en Egipto. Entonces, podemos ver que hay una enseñanza muy importante cuando dice en el desierto. ¿Por qué causa? La palabra desierto, Bamidbar, desierto, es también arrear, un campo abierto. Es donde se arrean ganados inclusive. Hablar, porque viene Bamidbar, también significa hablar. Entonces, todo esto es porque Yahweh nos está mostrando que a ti y a mí, cuando más nos habla, es cuando estamos en un desierto. Ahí nos habla. A veces nosotros nos quejamos por ciertas situaciones que pasamos, por ciertas aflicciones, por ciertos dolores, o porque estás molesta, no sé, nos quejamos. Pero nos damos cuenta y recuerda, en los días de tu padecimiento, en los días de tu aflicción, en los días en los cuales no sabías qué hacer, allí Yahweh te habló. Allí Yahweh te habló, no te abandonó. Y a veces en los días en los cuales estás tranquilo, no pasa nada, esos son los días en los cuales es donde Elohim ciertamente siempre habla, pero más habla cuando estás en el desierto. Ahora Yahweh está hablando también a su pueblo en el desierto de las naciones, donde nosotros estamos ahora, son en las naciones, donde está hablando, está dando su Torah. ¿Por qué está dando su Torah, sus mandamientos? Porque Yahweh nuestro Elohim quiere que tú y yo nos limpiemos más. Dice que se le dio a la novia vestidos blancos, ciertamente que se vistiera de blanco, de lino, fino, resplandeciente, limpio, así es. Entonces, dice que esas ropas son las acciones justas de los Kedoshim. Y nadie puede limpiarse sus vestidos, nadie puede limpiar su vida si no tiene la Torah. Tú puedes ver que antes de que empezara la Torah, en el 2000, yo creo que empezó la Torah un poquito antes, que empezó a enseñarse que se debe guardar los mandamientos, la Torah de Elohim, la vida ha cambiado. Antes no se creía eso, y cada quien hacía lo que bien le parecía, que todavía muchos no guardan Torah, no guardan el Shabbat, no guardan los pactos, no guardan el Señor, el recato, no obedecen los mandamientos de Elohim. Entonces, tienen un lema en el mundo de que el que es ya salvo, ya siempre es salvo, ya, salvo es salvo. No importa que peque, no importa lo que haga, ya ellos son salvos. Y no importa lo que suceda, pero cuando venga, dicen ellos, Dios, Él nos va a llevar, nos va a arrebatar y ya. Aunque anden en pecado y anden como sea. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que cuando Él venga como tal, ciertamente, antes de que Él venga, Elohim preparará a su pueblo. Preparará a su pueblo. Elohim va a preparar a su pueblo y entonces entendemos que, a ver, permítame, amado Sajín, permítame, aquí voy a... Miren, vamos a leer. Elohim va a preparar a su pueblo. Ciertamente el Eterno es bueno, es bondadoso, porque Él nos prepara.
y nos está limpiando con la bendita Torah. Miren, vamos a Nehemías 9. Nehemías 9. Shalom, shalom. Nehemías 9, 19. Miren, Elohim es bondadoso. Dice, tú con todo, por tus muchas compasiones, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces, dice el 20, y enviaste tu buen ruach para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos, no tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Bueno, así también hoy Elohim prometió que Él no nos abandonaría. Él nos rescató, nos salvó, pero Él anda en el desierto con nosotros. Su Ruach HaKodesh nunca se va a apartar de nosotros, así como fue con nuestros padres. Pero Elohim limpia a su pueblo, nos está limpiando, nos ha dado su bendita Torah para que nos limpiemos. Nadie se puede limpiar en este mundo sino por la Torah, porque así dice Shaul, Romanos 7:7. Yo no conocí la codicia si la Torah no dijera no codiciarás. Tú no conoces qué es pecado y qué no es pecado sino por la Torah. Así es. Entonces, ¿cómo vas a limpiarte si no conoces la Torah? Entonces, si la Torah dice guarda el Shabbat, lo guardamos. Si la Torah dice que el que transgrede el Shabbat es un pecado, es un pecado. Si la Torah dice qué debes de comer, eso es lo que comemos. La Torah nos ayuda a poder limpiarnos día con día y perfeccionarnos. Por eso el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, nos guiará en la verdad, nos guiará en la verdad. Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la Torah. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Salmo 119, 142. Miren, vamos a Salmo 63. Salmo 63, 1. Dice así: Elohim, Elohim mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Entonces, así es. Elohim permite ciertas situaciones en tu vida, en mi vida, para que tengamos hambre de la bendita Torah, para que tengamos sed de su Torah. Es lo que Él hace con nosotros, no para que te pierdas. Cuando tú estás sufriendo, estás padeciendo, es momento de que te postres. Elohim Yahweh te está llamando. Así como el pueblo lo llamó, lo pasó por el desierto, los está llamando. Todos los que salimos y el Eterno nos está rescatando, nos ha pasado por diferentes situaciones. ¿Y qué hacemos? Clamar a Elohim. Porque Elohim quiere escucharnos, Elohim quiere que entendamos que Él camina con nosotros, Él no nos ha abandonado. Miren, vamos a Jeremías 2. Jeremías 2. Jeremías 2, verso 2. Jeremías 2, verso 2. Dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces me he acordado, dice, que cuando tú sufrías, cuando tú padecías, cuando estabas en el desierto, tú me amabas,
tú me buscabas. En lugar de que te fueras, en lugar que huyeras, en lugar que apostataras, en lugar que renegaras, en lugar de que te alejaras de mí, tú me buscaste y te enamoraste más de mí. Estabas enamorado, enamorado de Yahweh. ¿Y cuándo? Aquí dice, es donde más se acuerda Yahweh de lo que tú hiciste. ¿Cuándo se acuerda Elohim? O mejor dicho, ¿qué nos enseña aquí lo que dice Jeremías 2:2? Dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, cuando andabas en pos de mí. Elohim Yahweh no se olvida, pero se le queda grabado a Elohim, por decirlo de alguna forma, y resalta más cuando Israel andaba con Elohim, aún cuando estaban pasando por un desierto. Eso es algo muy hermoso, es algo muy hermoso, porque aún cuando estás pasando un desierto, estás pasando una aflicción, tú no te desanimas, tú no reniegas, tú no te alejas, tú te enamoras más de Elohim, tú te postras, clamas, exaltas al Eterno, y eso queda grabado en el corazón de Yahweh. Y dice, Yahweh, me he acordado de ti cuando padecías, cuando sufrías, pero andabas en pos de mí, y que me amabas y me exaltabas, me he acordado. Entonces, Yahweh, que se acuerde también de ti y de mí, que aún en los sufrimientos, en los padecimientos, allí le exaltamos, le adoramos, hemos bendecido su nombre, nos hemos alegrado, hemos hablado de la Torá, no nos cansamos de invocar el nombre de Yahweh, de exaltar su nombre, no nos cansamos, aún en el sufrimiento. ¿Por qué si en el sufrimiento lo hemos hecho así? ¿Por qué ahora que a lo mejor no estás sufriendo, te vas a desanimar? ¿Por qué? Si Elohim ha mostrado su bondad contigo y conmigo cuando sufríamos. Y por eso ahora estamos bien, hemos sido bendecidos. Ahora hay que buscarle más y exaltarle mucho mejor. Amén. Entonces, en el desierto, lamentablemente, no todos fueron así. En el desierto no todos se enamoraron de Elohim, no todos le buscaron, no todos estuvieron con Elohim. Miren, vamos a Salmos 95. Salmo 95, 8. Salmo 95, verso 8. Dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, no todos hicieron lo mismo. Así como hoy muchos estamos en las naciones, no todos seguirán adelante. Algunos en el desierto donde andamos no seguirán adelante, sino al contrario, tentarán a Elohim, renegarán de Elohim, se alejarán, se apartarán de Elohim Yahweh. Miren, vamos a Jeremías ahí mismo, 2, porque también Jeremías dice esto, en ese mismo capítulo, 2:31. Dice así: dice, oh generación, atended vosotros la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Nunca más vendremos a ti. Dice así en otra versión, pero escúchenme bien todos los que están presentes.
Yo no he sido cruel con ustedes como el ardiente desierto, ni como la terrible oscuridad de una cueva. Entonces, ¿por qué me dicen que van a hacer lo que quieran y que no volverán a adorarme? Entonces, no me volverán a adorar, dice. ¿Por qué dicen eso? A ver, Elohim ya te ha sacado del desierto. A lo mejor tú padeciste antes. Los que padecimos y sufrimos, ya nos sacó. Ya. ¿Por qué ahora te vas a alejar? ¿Por qué? Si aún en el desierto Yahweh tuvo compasión de nosotros, yo lo decía cuando sufría. Así es. Y hoy todavía lo digo. Aún en mi sufrimiento y aún en mi padecimiento, aún en el momento en el cual más sufría, puedo decir que para mí esos momentos difíciles se convirtieron en un paraíso, en momentos de alegría, en momentos de gozo. Así como Israel andaba en el desierto, pero ese desierto no era un desierto en realidad porque Yahweh caminaba con ellos. Daba maná, estaba la nube, estaba la columna de fuego, la columna de nube, el agua que siempre estaba con ellos, nunca faltaba. Su desierto se convirtió en un paraíso. Así también nosotros cuando padecemos. Tú que padeciste, yo que padecí. De verdad que para mí estaba yo mal físicamente, pero en mi alma y mi espíritu estaba yo contento, alegre. Salía yo a caminar, salía yo a hablar de la Torá, hablaba yo, si me iba yo al hospital, iba a un cuarto donde ahí me daban la quimioterapia, hablaba yo al que estaba a un lado, hablaba yo al que estaba a otro lado, comíamos o cerrábamos con unas cortinas ahí y nos poníamos a cantar. Cantábamos, exaltábamos a Elohim allí, mi esposa y yo, no teníamos hijos, nos poníamos a cantar mientras me estaban dando quimioterapias, mientras estaba yo sufriendo, exaltábamos al Eterno. Algunos que pues estaban mal, ellos escuchaban, algunos no. Algunos me gritaban, nos gritaban, cállense, cállense. Bueno, ni modo, pero no seguíamos adorando. No gritábamos fuerte, solamente cantábamos porque estábamos exaltando a Elohim. Ahí nos postrábamos, ahí orábamos y nos gozábamos. Salía a los pasillos, salíamos, mi esposa me apoyaba, pero iba yo con el suero a los pasillos a hablar a las personas. Me pasaba yo un cuarto a hablar de la Torá, a otro cuarto a hablar de la Torá, a otro cuarto a hablar de la Torá. De que Yahweh los iba a bendecir, que si ellos obedecían la Torá, todo les iba a salir bien, que nada les iba a faltar, que siempre tendrían sustento, tendrían comida, que esa enfermedad Yahweh la podía quitar, que el Eterno tiene una vida mejor que esta, si el Eterno los quiere llevar y ya no van a estar en esta vida, hay una vida mejor. Todos los que amamos a Elohim, todo eso íbamos hablando de la Torá, les compartía yo a las personas sin hacer caso a mis pensamientos. Que los pensamientos decían aquí, ¿por qué dices que van a estar bien, les va a ir bien, van a estar sanos, bendecidos, no les va a faltar nada? Si tú estás enfermo, no tienes economía porque la incapacidad, no tienes ahorita un trabajo, estás sufriendo como tal, ¿cómo es posible que sufriendo tú, los pensamientos sufriendo tú, le estás engañando a esta gente? Esos son los pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Hasatán, Yahshua HaMashiach, el enemigo, viene y quiere intimidarte. ¿Por qué dices todo eso si tú estás mal? ¿Por qué dices que esas personas van a estar bien? ¿Por qué dices que esas personas van a estar sanas? ¿Por qué dices que esas personas van a estar mucho mejor? ¿Por qué dices que el Eterno los va a bendecir grandemente si tú estás enfermo? Tú tienes cáncer. Todo el tiempo estás con fiebre, todo el tiempo estás con dolores, todo el tiempo estás sufriendo, no tienes dinero, no tienes esto, no tienes el otro. ¿Por qué tienes que hablar eso? No hacía yo caso a mis pensamientos, porque yo creo lo que dice la Escritura. El Eterno los va a bendecir. Oraba yo por esas personas, oraba yo por otras personas, y así lo creí fielmente. Y a la otra vez, y así. Y cuando venía desánimo, que el estómago se paraliza por las quimioterapias, prendíamos el estéreo y a danzar, a exaltar al Eterno. Si no podía yo pararme y exaltar al Eterno y caminar, ahí acostado le exaltaba yo al Eterno. Y ya me levantaba y seguía yo. Y otra vez, y así. Llegaba a la casa nuevamente, en las calles, y así, donde sea que íbamos, hablábamos de las maravillas de Yahweh, y que Yahweh era todopoderoso, y que Elohim Yahweh, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y seguirá haciendo milagros.
Lo creí. Y miren, aquí sigo, gracias a nuestro Elohim. Me desahuciaron, sí, pero aquí sigo, porque lo creo, todavía sigo creyendo que Yahweh es poderoso. Entonces, el desierto que pasé, en realidad, Yahweh lo convirtió en un paraíso, porque ahí viví, puedo decir que viví desde que empecé en la Torah, momentos muy especiales. Allí conocí a Yahweh de una manera muy hermosa. Ahí entendí que no era un juego, que no era una leyenda, que no era algo que me contaran, sino era realidad. Yahweh vive, Yahweh existe, Yahweh habla, Yahweh consuela, Yahweh es poderoso. Ahí entendí delante de quién estaba. Desde allí el Eterno me enseñó a tener temor a Él. Ahí es donde me enamoré de Yahweh. Así tú también, todos nosotros. Entonces, por eso nos lleva al desierto. Allí es donde Yahweh, bendito su nombre, obra en tu vida y en mi vida. Y estamos sumamente agradecidos. Recordar todos esos momentos son hermosos. Yo recuerdo esos momentos y lloro de alegría, de gozo, porque son momentos muy preciosos. Y si Elohim Yahweh volviera a regresar el tiempo, y si Yahweh decide volver a hacer lo mismo conmigo, qué bueno, porque fue una bendición muy grandísima. Yo aprendí muchísimo en esos momentos tan hermosos. Mucho, mucho, mucho. Entonces, nosotros entendemos que Yahweh, nuestro Elohim, seguirá obrando con nosotros. En nuestro sufrimiento, en nuestro padecimiento, es cuando más le buscamos. Es cuando más nos entregamos al Eterno. Vamos a ver aquí que Yahweh nos lleva a un lugar donde nos va a hablar, donde nos habla. Miren, vamos a Ezequiel 20:30. Ezequiel 20:30. Ezequiel 20, verso 30. Dice Ezequiel 20:30. Lo voy a leer hasta el 38, amén. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Adón, no os contaminéis, dice, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Yahweh el Adón, que no os responderé, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Así muchos dicen, seamos como esa religión, seamos como la otra religión, seamos como las naciones. Cuando están así, cuando abandonan a Elohim, anhelan, por eso codician, ven a no, es que ese señor, mira, le va re bien, tiene casas, bienes, y no. ¿Para qué estoy guardando el Shabbat? ¿Para qué guardo? No, yo voy a ser como eso, dice la gente. O dicen los que leen la Biblia, o se dicen creyentes. Dice 33, vivo yo, dice Yahweh el Adón, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Adón. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Bajo la vara quiere decir los diezmará. Después vamos a ver eso. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces, y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces, ¿dónde nos lleva? Al desierto. Allí
nos está llevando al desierto, ahorita a las naciones, allí los llevaré. Allí litigaré con ustedes, allí. Pero ustedes no van a ser como las naciones. Aunque ustedes digan, no, me voy a apartar, no. Si tú eres hijo, yo soy hijo, aunque digas, me voy a apartar, el Eterno te va a traer. No te va a dejar. No pienses, no, voy a irme al mundo. No, mejor, si eres hijo de Elohim, si eres pueblo de Israel, si Yahweh ya te apartó, mejor obedece. Porque aunque quieras ir a donde sea, te va a traer. No dejaré que seas como las demás naciones, Israel. Así dice. Y dice, los pasaré bajo la vara. Bajo la vara quiere decir que se diezmaba. Pasaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y se ponía una marca con una vara. Se ponía una marca con una vara. Se iba diezmando. Porque iba a quitar a los rebeldes. Los iba a quitar. Pero los que son hijos de Israel, los que son hijos de Yahweh, aunque venga de tu corazón un desánimo, que no, mejor yo me voy al mundo. Si eres de Elohim, te va a traer. Y no dejará Yahweh que seas como las naciones, porque eres hijo de Yahweh. Eso debes de tenerlo en cuenta. Si Elohim ha tratado con tu vida fuertemente y con el otro no ha tratado así, dices, pero ¿por qué si él es un rebelde, es necio, es un hipócrita y no le va como a mí? Yo tantito hago como él y miren, ya me enfermé, ya me pasó esto, ya me pasó el otro. Y este hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque ese que hace lo que quiere, que es un hipócrita, no es hijo de Yahweh. Hace lo que quiere. Eso es una clara evidencia de que no pasa nada. Pero tú quieres hacer como él, te va a traer con la vara. Y ahí sí, con mano fuerte, dice, te traerá. Dices, ahí donde entiendes, no, pues sí, cierto, Abacadosh, soy tu hijo. Yo no puedo hacer esto. Los demás no puedo. Así es. Y los que son hipócritas, rebeldes, que no guardan Torah y siguen haciendo lo mismo y dicen que son creyentes y no les pasa nada y no sucede nada, es porque no son hijos. Porque dice, son bastardos, dice Hebreos. Si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sino bastardos. Si soportáis la disciplina, dice, sois hijos. Entonces, así es. Es como un papá. Dices, papá, ¿por qué siempre es como si tú le dijeras a tu papá o a tu mamá? Mamá, ¿pero por qué siempre me estás regañando? De que veo esto, veo lo otro y me salgo, no sé, a jugar a la calle, es un decir, o me voy de este lado. ¿Por qué me regañas siempre a mí? ¿Y por qué no regañas al vecino? Es lógico, ¿eh? Porque ese niño está jugando allá y no te sales a regañarlo. Mire, mamá, ese niño hace esto, ese niño hace el otro, ese niño hace tantas maldades. ¿Y por qué no le dices nada a ese niño, mamá? ¿O por qué no le dices nada a ese niño, papá? El papá, claro, va a decir, ese no es mi hijo. Tú vente para acá, de la oreja. Órale, a la casa. Así es. Así es Elohim con nosotros. ¿Por qué no le haces esto a eso? ¿Por qué el otro? Vente para acá. Tú eres mi hijo. Así es. Ahora vamos a Oseas 2. Nos lleva al desierto. Allí nos habla. Trata con nosotros, Elohim, porque nos ama. Oseas 2:14. Oseas 2, verso 14. Dice así. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Cuando leo esos versos, amados, aquí cuesta, a mí sí me cuesta a veces leer estos versos porque son versos muy hermosos. Me cuesta leer esto, es algo muy precioso, amados. Si tú lo lees y lo entiendes, comprende que Yahweh te está hablando a ti y me está hablando a mí. Es algo muy hermoso, amados. Aquí, cuando leas el Tanaj, vívela. Vívela, no nada más leas por leer. Lee, sí, mire, pero aquí no, léelo, siente lo que Yahweh está diciendo, porque esa palabra es vida. No es una letra que está ahí muerta,
es vida. Porque Yahweh está hablando con nosotros. Yahweh está hablando contigo. Está hablando con nosotros, Yahweh. Porque Él nos trajo al desierto, aquí a las naciones. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿No te trajo a ti y a mí al desierto? ¿Y no está hablando Yahweh a tu corazón? ¿No está hablando Yahweh a tu corazón, a mi corazón? Sí, lo está haciendo. Dice así: y le daré sus viñas desde allí. Mira, Yahweh nos ha bendecido. Aquí nos está restaurando. Aquí en el desierto. Aquí. Bendito es su nombre. Dice así: y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará. ¿Allí qué? Cantará. Como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cantará. Así es. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Ishi, que quiere decir mi marido. Mi marido. 17. Porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Nunca más invocarás los ídolos. Nunca más. Nunca más invocarás a Yahweh en otro nombre pagano. En un nombre pagano como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Yahweh dice: quitaré los nombres de los Baales. Baales, Baal quiere decir Señor. Y tú ves el Señor del veneno, el Señor de las misericordias, el Señor no sé qué, un montón de Baales allá afuera. Entonces, nos ha dado su nombre aquí en el desierto. Aquí nos ha dado su nombre. Aquí nos ha bendecido grandemente Yahweh. Algunos dicen, por eso, no, ya no pronuncies la palabra Dios, está mal. En realidad, Yahweh se refiere a que cuando estás orando, invoques el nombre de Yahweh. No quiere decir que no pronuncies o que no digas el nombre de los Baales, como aquí leemos en la Biblia. Baal Zebut, Yahshua HaMashiach, el enemigo. ¿Cometió un pecado? No, la Biblia lo dice. Más bien dice que cuando estemos orando, no invoques nombres o no ores en nombre de dioses falsos. No hagas eso. Amén. No hagas eso. Y si tú dices la palabra Dios para enseñar a otros, es algo diferente. Si dices la palabra Cristo para decirles que eso no es correcto, mire, Cristo, que lo correcto es Mashiach. O que dices el nombre Jesús, que lo correcto es Yahshua HaMashiach, que lo correcto es así. Entonces vas a decirlo. No porque digas, ya lo dije, ya estoy pecando. No. Que ya no invoques esos nombres cuando te postras y no le hables así al Elohim Todopoderoso. No le hables así. Ya no permitirá que tú le hables así con nombres de Baales, sino que tú le hables con su verdadero nombre y que le digas que Él es todo para ti. Dice, me llamarás Ish, mi marido, porque es así, porque Israel es la novia del Cordero, la esposa. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto, que es el censo. El censo. Aquí habla sobre los censos. Hubo 3 censos. 3 censos. Aquí, en esta enseñanza, esta parashá habla de muchas cosas que no podremos terminar, pero vamos a pasarnos al censo. Vamos a hacer cuentas. ¿Okay? Vamos a hacer cuentas. El primer censo, tú lo puedes ver, o la primera vez que habla de un conteo aproximado, en Éxodo 12:37. Éxodo 12:37. 12:37. La Torah es preciosísima, amados Sajín. Cada vez que leas la Torah, recuerda, Yahweh está hablando. Son sus palabras allí. Todos los varones inspirados por el Ruach HaKodesh escribieron esta bendita palabra que hasta el día de hoy retumba en nuestra alma. Cada vez que la escuchamos, algo dentro de nosotros se mueve muy hermoso. Elohim habla a su pueblo. Dice así, Éxodo 12:37.
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora vamos a los 3 censos que fueron en el desierto después de la salida de Egipto, que el primero está en Éxodo 38, 26. Éxodo 38, Éxodo 38, 26. Porque también en los números hay una gran enseñanza en ese censo. Y ahorita vamos a ver. Éxodo 38, 26. Dice así: medio ciclo por cabeza, según el ciclo del Mishkan, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Cuando fue el medio shekel, amén. 603,550. 603,550 de 20 años para arriba. Siempre se contaban a los hombres de 20 años para arriba. No incluían niños, mujeres y ancianos. Ahora, como número 2, es el primero en el desierto. Como número 2, el segundo censo está en Números, el libro de Números 1:46. 1:46. Dice así: fueron todos los contados 603,550. 603,550. 603,550. Igual que en Éxodo 38, 26. Parece ser que es el mismo censo, pero no. Claro está que no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo de cuando fue el censo a lo que estamos viendo en Números. No pasó mucho tiempo y es algo lógico o se entiende que no varió en los números. Pero vamos ahora allí. Ese es el censo número 3. Ahora vamos a Números 26. Números 26. Números 26. A ver, permítanme. A ver, vamos a ver aquí. Aquí lo estoy buscando porque no puse el verso, pero sí el capítulo. Vamos a ver. En el verso 51, 26, 51. Estos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. 601,730. 601,730. Bueno, esos son los 3 censos. Y podemos ver aquí que Yahweh nuestro Elohim contó después del becerro de oro, contó cuando estaban en el libro de Números porque iban a ir a la guerra, contó después porque ya la segunda generación nuevamente iban a entrar a la tierra prometida. Ese es de la segunda generación, el último. ¿Qué pasa? ¿Por qué los cuenta Elohim? Miren, en el libro de Números habla primero en Éxodo habla del censo porque fue el becerro de oro, una mortandad, los contaron. Después en el libro de Números ya se estaban preparando para tomar la tierra prometida. Ya estaban preparándose para tomar la tierra prometida. Por lo tanto, iban a contar a los de 20 años para arriba. Iban a ser agrupados, estaban siendo agrupados como ejércitos.
los de 20 años para arriba, como un ejército. ¿Por qué? Si se supone que Elohim Yahweh nos va a entregar la tierra prometida, diría Israel, Moshe, Israel dice, si Yahweh, nuestro Elohim, va a entregarnos la tierra prometida y Él nos va a introducir, ¿para qué queremos armarnos como soldados? Porque los estaba armando un ejército como soldados. Pues nosotros queremos ir a la tierra prometida y ya, que nos las entregue y pasar. No. Todos nosotros tendremos que tomar armas. Es como si le dijera a Moshe al pueblo, todos ustedes deben de prepararse para la guerra. ¿Pero cuál guerra? Moshe nos está espantando, ¿cuál guerra? Todos van a empezar a ser entrenados y todos van a estar en escuadrones, todos listos para marchar hacia la tierra prometida, porque vamos a tomar la tierra prometida y vamos a entrar en guerra contra ellos. ¿Cómo? Pensábamos que nada más íbamos a entrar a la tierra prometida y ya no la daría, o pensábamos que llegaríamos a la tierra prometida y no había nadie, porque el Eterno nos las guardó. Así también es hoy en día. Estamos en el desierto, pero Elohim nos está forjando, nos está preparando, nos está dando armas a ti y a mí. Nos está limpiando, está pasando aflicciones, pruebas en tu vida para que te hagas un buen varón de Elohim, una buena sierva de Elohim. Que tomes las armas que Yahweh te ha dado, que tome yo las armas que Yahweh me ha dado, que el Eterno nos está equipando con sus dones, que Yahweh nos sigue equipando, porque vamos hacia la tierra prometida y la tomaremos. Y no pienses que nada más es ir a dormir y ya cuando llegue el día, como muchos dicen, salvo siempre salvo, si peco o no peco, no hay problema, me va a cargar, dicen ellos, Dios me va a cargar y me va a llevar a la tierra prometida. Y ya ahí estoy yo. No, amados aquí. Hoy tenemos guerra. Entonces ahí los preparó como tal Moshe, con escuadrones. ¿Por qué? Porque en el desierto hubo guerra. En el desierto hubo guerra. Entonces Elohim permitirá varias cosas en tu vida. Hoy hay guerra. La primera guerra que tienes es contra la carne. El espíritu se pone contra la carne. Así es. Tenemos que echar mano de lo que Yahweh nos ha dado, los dones, los talentos, las armas que Yahweh nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos vencer. Para que podamos vencer. Para que podamos vencer en ese desierto en el cual Elohim nos está preparando. Que tú no seas de los que murieron en el desierto, sino de los que caminaron hacia adelante y se equiparon. Yahweh está dando armas. Así como Moshe le dio armas al pueblo, les dio cada uno sus deberes, les dio armas, así también Yahweh nos está dando armas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A dormirnos y que cuando venga Él nos va a llevar? No, hay que postrarnos, orar, seguir hacia adelante y limpiar nuestra vida día con día. Estamos en este desierto en la cual Elohim está preparando a su ejército. Dice, bueno, 601.730. 601.730. Ahora voy a poner una imagen aquí, que aquí están todo en el libro de Números 1. En el libro de Números 1, todo está lo que voy a poner aquí, el conteo de los hijos de Israel. El libro de Números. Miren, vamos a poner aquí una imagen en la computadora. A ver, vamos a ver si lo pongan los amados. Amén. ¿Ya se ve? Una imagen en la computadora. A ver, permítame, ahorita que se vea, amén. A ver, miren, aquí están los contados. Miren, es este conteo. Espero no me haya equivocado, porque a veces los números, pero claro que tú lo vas a verificar, amén. Miren. A ver, vamos a ver si ya se ve. Aquí están los contados de todas las tribus. Todas las tribus cómo fueron contadas, amén. Y el número de cómo fue cambiando el número de ellos. Miren, ahora sí, ya está listo, sí. ¿Se puede ver? Amén. Dice así, miren, Rubén fueron contados en el primer censo
Ahí en el libro de Números 1:1. Aquí, por ejemplo, Rubén está en el libro de Números 1:21. 1:21. Libro de Números 1:21. Allí fue contado 46.500. 46.500. Y en el segundo censo, donde estamos viendo que es como tal en Números 26, ya da otro número. En Números 26 fueron contados 43.730. 43.730. ¿Amén? Entonces, allí está el número de los que fueron contados. Y menos, entonces, ¿cuántos fueron menos? 2.770. 2.770. Entonces, murieron o faltan de esa cantidad 2.770. Y luego sigue Simeón. Simeón, 59.300. Y en el segundo censo fueron 22.200. Menos 22.200. Aquí, perdón, 53.300 Simeón en el primero, y luego en el segundo 22.200. Y ahora son menos 37.100. Murieron muchísimos de Simeón. Murieron muchos de Simeón. Ese conteo de Rubén, de Simeón que estamos viendo, ese conteo iba bien, porque es en el libro de Números. Sin embargo, cuando se hizo el segundo censo, en el libro de Números, fue cuando el pueblo pecó. En el pecado, nosotros podemos ver que hubo un pecado. En el de Coré, ahí hubo un pecado, ¿verdad? Pero también hubo un pecado en Números 25, cuando Zimri y Cosbi pecaron. Zimri, de la tribu de Simeón, fornicó con una madianita. Entonces, por decirlo, que ellos llevaban 59.300, y allí, vamos a poner así, murieron 37.100. Imagínense, una mortandad grandísima. Y luego vemos que Gad, ellos, el número era 45.650, y llegaron a ser 40.500. Entonces, por eso puse menos 5.150. Ahora faltan 5.150 ahí. Pero ahora vamos a ver los números negros. Judá, 74.600. Y en lugar de disminuir, Judá llegó a 76.500, más 1.900. Isaacar, 54.400. En lugar de disminuir, Isaacar ahora en el segundo censo tenía 64.300, más 9.900, más 9.900. Zabulón, 57.400. Y en el segundo censo no disminuyó, sino creció, 60.500. Entonces, más 3.100. Aumentaron 3.100. Efraín, 40.500. Y Efraín, en el segundo censo, disminuyó. Ahora eran 32.500. Entonces, menos 8.000. Manasés, 32.200. Y en el segundo censo, 52.700. Aumentó muchísimo Manasés. Entonces sumó más 20.500. Benjamín, 35.400. Y llegaron a ser 45.600. Entonces aumentó 10.200. Dan, 62.700. Y llegó a ser 64.400. Entonces aumentó 1.700. Aser, 41.500. Y aumentó a 53.000.
3.400. Entonces fueron 11.900. ¿Amén? Entonces, así, ahora vamos a Neftalí. A ver, vamos a Neftalí. Es 53.400. Neftalí 53.400 y llegó a ser 45.400 menos. Entonces fueron menos 8.000. Menos 8.000. Entonces disminuyó. Amén. Disminuyó como tal. Aquí vemos, a ver, vamos a ver. Disminuyó Neftalí 8.000. Bueno, les puse en números en rojo para que miremos. 1, 2, 3, 4 tribus. 4 tribus disminuyeron. Entonces, el primer censo fueron 603.550. Y el segundo censo, en total de todas, 601.730. Entonces fueron menos 1.820. Disminuyeron al final. Pero vamos a ver cómo estaban agrupados las tribus. Vean los que disminuyeron. Los que disminuyeron fueron Rubén, Simeón y Gad. Aquí miren, Rubén, Simeón, Gad disminuyeron. De estos podemos ver que disminuyeron como tal de Rubén, Simeón y Gad. El que disminuyó más fue Simeón, y vamos a ver ahora cómo estaban acampadas las tribus, porque también en esta parasha habla del campamento de las tribus. Miren, Rubén, aquí está Rubén, donde está poniendo aquí, Rubén. Aquí está Rubén, de este lado. Rubén, aquí, vamos a ver, está Rubén, Simeón y Gad. Rubén, Simeón y Gad. Están de este lado. Y podemos ver que ellos son los que disminuyeron. Aquí está escrito, miren, vean. Les voy a poner acá. Rubén, Simeón y Gad. Este lado es el que disminuyó más. Rubén, Simeón y Gad. Son los que disminuyeron mucho más. Ellos estaban al sur disminuyeron. ¿Por qué disminuyó Rubén, Simeón y Gad? Porque aquí no estamos contando los levitas, aparte son los levitas, pero estoy viendo las tribus. Rubén, como tal, tuvo que ver en el pecado de Coré. Rubén se unió a Coré. ¿Amén? Se unió a Coré. Simeón, al pecado de la fornicación. Fornicaron con los madianitas. Gad, pues Gad no se dice nada, pero Gad, por todo esto, podemos ver que se involucró con Simeón. Tuvo que haberse involucrado. Por eso debemos tener muy en cuenta que, así como podemos ver que aquí ellos disminuyeron, es porque estaban del mismo lado. ¿Del lado de cuál? Coat. Coat, aquí adentro, de la tribu, de los hijos de Leví, estaba Coat. De Coat, de allí venía Coré. Y Coré contaminó a Rubén, contaminó a Simeón y tuvo que haber contaminado a Gad. Pero dice la Torah que contaminó más a Rubén. Entonces Simeón tuvo que haber contaminado a Gad. Entonces, lamentablemente, si tú estás en un lugar donde las cosas están mal, donde hay maldad, donde hay pecado, y si tú no te mueves de ese lugar, te vas a terminar maleando, vas a terminar cayendo, vas a terminar pecando. Eso sí, eso es claro.
las que vas a empezar a disminuir en tu vida espiritual. Eso es claro. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces, Coat, de ahí venía Coré y contaminó a Rubén. Pero Simeón fornicó y llevó al pueblo a rebeldía. Y Gad, el grave problema vino en el lado sur. En el lado sur. Coat con Coré. Y el lado sur fue el que vio Balaam, el hechicero, el brujo, en la cual hizo que fornicara a Israel. Entonces vio el lado sur. ¿Por qué vio el lado sur? Porque Balaam sabía que allí ya había un pecado. Sabía que en el lado sur ya había pecado Coré. En el lado sur ya había pecado Rubén. Y sabía que allí era en donde podía destruir. Allí es donde podía hacer caer a los demás. ¿Por qué? Porque cuando murió Coré y cuando murieron muchos con él, claro que hubo muchos que pudieron no estar inconformes, pudieron estar inconformes y enojados por lo que pasó, que se los tragó la tierra y que hubo una gran mortandad. Y después vemos que Rubén se alió con Coré, pero después vemos que de ese mismo lugar, ahora con la instrucción que dio Balaam a los de Moab, atacaron al lado sur, tentando a los hijos de Israel, el lado sur, el lado que ya estaba débil, el lado donde ya había entrado la Shon Hará, donde había entrado maldad, donde había entrado pecado. Allí en ese lado volvió a atacar Balaam. Balaam sabía lo que hacía, era un brujo, un perverso. Allí volvió a atacar. Atacó a Israel en ese mismo lugar y ahora atacó a Simeón. A Simeón. Entonces atacó a Simeón y se llevó a Gad, ¿verdad? Y podemos ver que allí, aunque unos ponen a Efraín del otro lado, donde está Benjamín, y a Benjamín donde está Efraín, pero podemos ver que también Efraín fue uno de los que disminuyó. Miren, estaba en la esquinita. Aquí podemos ver Efraín. Efraín también fue uno de los que disminuyeron. Entonces, podemos ver ciertamente que hubo contaminación más del sur, aunque otros murieron, porque muchos murieron en el desierto. Aquí estamos viendo que hubo una contaminación más fuerte en el sur. ¿Dónde estás? ¿Ves tropiezo? ¿Ves maldad? ¿Ves pecado? ¿Ves mentira? Y ahí sigues, y ahí sigues, y ahí sigues. Te empiezas a malear, empiezas a hacer cosas malas, ahí sigues. Entonces, ¿en qué lado estás? ¿En el lado donde hay corrupción, maldad, donde seguro va a seguir la mortandad? Eso es claro. Entonces, aquí podemos ver que Rubén, Simeón, Gad, incluyendo Coat, que ahí estaba Coré. Entonces, la escritura nos enseña algo muy importante. Los números nos ayudan a entender qué tribus fueron las que dieron mucho más problemas. Nos muestra en qué lado hubo problemas en las tribus. Ahora, también podemos ver, por ejemplo, aquí en ese conteo, mire, aquí los demás grupos pudieron aumentar, excepto Neftalí. Pero, por ejemplo, Zebulón, Isahar, Judá. Ahí estaba Moshe, estaba Aarón, estaban los Coanín. Entonces, ellos estaban cerca de los siervos de Yahweh, de Moshe, Aarón, Coanín. Estaba Zabulón, Isahar y Judá. Zabulón, Isahar y Judá. Y podemos ver aquí, Zabulón, aquí está Zabulón, más, tiene un más, y Judá, y aquí está Gad. Entonces aquí están Judá, Isahar, Zabulón y Judá. Ellos aumentaron. Ahora vamos a Isahar. Isahar o Isaacar, aquí está, también aumentaron. Entonces ellos, como tal, estaban en un buen lugar. Busca siempre dónde aprender Torah, dónde exaltar a Elohim, dónde poder gozarte, dónde hay verdad. Busca allí. Gózate, busquen
a los que aman al Eterno, busquen a los que aman a Elohim, busquémonos allí, estemos hablando de la Torah, que estemos hablando de los mandamientos, que estemos exaltando, estemos hablando de esperanza, de gozo, de alegría, orando unos por otros, que hagamos eso. No busques donde hay desánimo, donde todos se quejan, de que no hay, donde no hay disciplina, donde no hay, no busques eso, no busques eso, no busques eso. Busca donde hay Torah, donde puedes aprender, donde podemos aprender todos, amén, donde la vida en realidad es diferente, donde de verdad se da testimonio. Busca allí. Entonces, entendemos ahora con el censo, bajamos a otro punto. El censo aquí está, es claro, y podemos seguir aprendiendo más ahora con la ubicación de las tribus, pero ya después lo vamos a ver con más calma más adelante. Más adelante vamos a ver. Entonces, también aquí Yahweh da a cada uno de los hijos de Leví, les da un servicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Su ministerio, el ministerio de los hijos de Leví. El ministerio de los hijos de Leví, cada uno de ellos. Entonces, la ubicación de las tribus que estamos viendo aquí, tú lo puedes ver en Números 2, 1 al 34. La ubicación de las tribus. Ahora vamos terminando. Números 3, 1. Números 3, 1. Números 3, verso 1. Esos son los descendientes de Aarón y de Moshe. Dice, en el día en que Yahweh habló a Moshe en el desierto de Sinaí. Y esos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, Coanín, ungidos, a los cuales consagró para ejercer la keuná. Pero Nadab y Abiud murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron la keuná delante de Yahweh, delante de Aarón, su padre. Entonces, aquí ejercieron la keuná, sacerdocio, mal traducido como sacerdocio, delante de su papá, que era Aarón. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Cohen Aarón para que le sirvan. Entonces, allí empieza el ministerio. Los levitas iban a servir a los Coanín. Los levitas iban a servir a los Coanín. Eso es lo que dice ahí. Amén. Ahora vamos a ver. Vamos a Números 3. Números 3:15. Números 3:15. Dice ahí Números 3:15. Entonces, los levitas sirven a los Coanín. Cuentan los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moshe los contó conforme a la palabra de Yahweh, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Ixar, Hebrón. ¿Por qué es importante leer todo esto? Porque decimos, no estamos leyendo puros nombres. Porque si no, no vas a entender lo que está escrito. Mire, por ejemplo, los hijos de Coat. ¿Quién es Coat? Coat, de allí viene Coré. Por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entonces, ¿de dónde viene como tal Coré? ¿De Izar, de Hebrón o de Uziel? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué dice la Torah? ¿De dónde viene? Ahorita vamos a ver. Los hijos de Merari, por sus familias, Maali y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a las cuentas de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del Mishkan al occidente. Y el jefe de linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. Y así empieza a decir la escritura. Pero dice el 26, dice el 25. A cargo de los hijos de Gersón, en el Mishkan de reunión están el Mishkan,
la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del Mishkan de reunión, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio. Y así empieza a decir a quién le toca. Y luego dice Coat. De Coat eran las familias de los Amramitas, la familia de los Isharitas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Esas son las familias de Coatitas. Recuerden que Coat tuvo esos hijos y también de Coat también venía Moshe. Después vamos a ir viéndolo. 28. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del Mishkan. Y podemos ver en el 31 qué les tocaba a ellos. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelabro, que es la menorá, el candelabro que es la menorá, los altares, los utensilios del Mishkan con que ministran y el velo con todos sus servicios. A ellos les tocaba eso. A ellos les tocaba como tal. Ahora, los de Merari, 3:36. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del Mishkan, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Entonces, con esto también entendemos por qué pasó todo lo de la rebelión de Coré. Con esto que estamos leyendo. Y dices, bueno, ¿a qué se refiere? Aquí entendemos todo bien. Entonces, entendemos mucho mejor. ¿Por qué entendemos mucho mejor? Número 1, entendemos dónde estamos ubicados, dónde están los problemas. Número 2, entendemos con el número como tal del censo, cuántos murieron y cuántos son los que daban, quiénes eran los que daban más problemas. Y a quiénes les vino más juicio. Número 3, con el servicio del Mishkan, podemos ver claramente que habían dos, y después tú puedes seguir leyendo, que Merari, Gerson y Coat. A Merari y a Gerson se les dio a ellos para viajar en el Mishkan carretas donde llevaban todos sus utensilios y se adelantaban, construían el Mishkan, y a Coat no se les dio, a los hijos de Coat no se les dio, a los hijos de Coat tenían que llevar todos los utensilios en sus hombros, cargando, y en eso llevaba el arca del pacto, la mesa de los panes, la menorá, todo lo llevaban cargando ellos, cargando. No podían llevarlo en carretas, como lo hizo el Melech David, que no era correcto. Entonces, los demás utensilios que le tocaban a Gerson y a Merari podían llevarse en carretas, pero lo que le tocaba a Coat no. Ahora, también a los hijos de Coat se les dio el que no debían tocar nada. Tenían que tocarlo después de que ya tenían fundas. Cuando ya tenían su funda, tenían todo, los Kohanim ponían las fundas y todo tapado, cubierto. Entonces llegaban los hijos de Coat para llevarse las cosas. Mientras no, ellos no podían tocar y no podían ver, porque no sea que mueran, dice la Torá. Entonces Aarón tuvo que decir a los hijos de Coat, vengan hijos de Coat, ustedes van a llevar todos los utensilios, pero no van a mirar, no van a tocar nada, ni van a mirar, porque no sea que vayan a morir. Con esto, cualquier persona inmadura puede decir, Aarón se cree mucho, Aarón se cree más santo que nosotros, Aarón se cree el perfecto. ¿Cómo puede ser posible que Aarón sí toque, que sí vea, que sí toque, Aarón y sus hijos, y nosotros no podemos tocar, no podemos ver, porque vamos a morir? ¿Qué? ¿Somos inmundos? ¿Somos inmundos? Pudo haber dicho la tribu de Coat. ¿Somos inmundos? Y ahí es donde tú puedes ver a Coré en Números 16. Dice, todos somos Kadoshim, dice, todos somos Kedoshim. ¿Por qué tú te levantas, Moshe, y todos somos Kedoshim? Somos santos, dice. Tú te crees más que nosotros, tú y Aarón. ¿Por qué? Porque ahora a Coat, una persona inmadura, también no va a entender el servicio de Yahweh. Que dice, ¿pero por qué le dan carretas a ellos? ¿Por qué le dan caballos, carretas que vayan adelante? Y no cargan. Todo es ligero. Y nosotros vamos cargando de aquí hasta ¿cuántos kilómetros? Vamos cargando en nuestra espalda todo esto. Como que es discriminación, pudo haber dicho Coat, ¿va? Es una discriminación. No nos dan una carreta. Nos dicen que no toquemos, que no miremos, porque somos inmundos o qué somos. Nos ponen el trabajo más pesado. Pero no era así, al contrario. A ellos se les dio el trabajo mucho mejor, los utensilios más sagrados. Los utensilios más sagrados. Pero como no eran, como Coré no tenía ese pensamiento, sino un pensamiento contrario,
como muchos pueden ser inmaduros. Ahora, ¿por qué a mí me tocó barrer? ¿Por qué a mí me tocó hacer esto? ¿Por qué a mí me tocó aquello? ¿Por qué a mí me tocó? Donde sea que el Eterno nos ponga, hay que servir a Yahweh. El ministerio que el Eterno nos haya puesto, hay que servir a Yahweh. Y Coré dijo, todos somos Kedoshim. ¿Por qué tú te levantas? Entonces, ¿por qué? Porque dijo, no sea que mueran. Entonces, es importante que entendamos que eso pudo haber ocasionado también que Coré pudiera él rebelarse o tener ciertos pretextos o contaminar a otros. Mira, no nos dan carretas. Mira, no nos dejan tocar ni ver. Mira, que Aarón sí puede, porque Coré se levantó contra Aarón. Aunque puso a Moshe, se levantó contra Aarón y contra sus hijos. Amén. Todo esto que estamos viendo en el libro de Números pasó en el desierto. Ahora estamos en el desierto. Estamos en el desierto. Yahweh nos está perfeccionando. ¿De cuáles eres de los que estamos contando? ¿De los que van a aumentar o de los que van a disminuir en el desierto? ¿De qué lado estás? ¿Donde dejan que se contaminen o donde vas a un lugar donde adoran, exaltan y siguen obedeciendo al Eterno y no dejan, no te dejas contaminar? ¿Dónde? ¿Eres de los que vas a disminuir en ese desierto o eres de los que van a aumentar en el desierto? ¿Eres de los que van a servir a Yahweh sin dejarte contaminar con pensamientos de que, pero ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Pero por qué yo no esto? ¿Por qué yo no aquí? ¿Por qué? ¿O vas a ser de los que sirvan a Yahweh de corazón donde Él te ponga? ¿O serás de aquellos que no quieres usar los talentos, los dones que Yahweh te dio para la guerra que estamos viviendo en el desierto y te quedarás allí? ¿O serás de los que tomes de los dones y te consagres al Eterno? Yahweh nos ha traído al desierto y nos está hablando al corazón. Escucha lo que dice Elohim. Escuchemos lo que dice Yahweh. Porque Él, bendito su nombre, nos está restaurando aquí en las naciones. Y pronto subiremos a Jerusalén. Amén. Hagamos tefilá. Vamos a orar. Abba Kadosh, Beshen Yahshua HaMashiach, toda alabá por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Este libro es muy hermoso porque nos habla de tu bendita Torah, nos habla de todo lo que hiciste en el desierto y cómo se comportó nuestro pueblo. Ayúdanos para que nosotros no nos comportemos así como nuestros padres. No los juzgamos, ni los criticamos, ni nos burlamos, sino más bien vemos, Abba Kadosh, que has dejado escrito todo esto con el propósito de mejorar nuestra actitud. Por favor, Abba Kadosh. Y bendecimos, Abba, en tu nombre, Yahshua HaMashiach, a todos los que están conociendo tu Torah y todos los que ya conocen tu Torah. Que seas tú, Abba, redarguyéndonos para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigamos adelante. En tu bendito nombre, Yahshua HaMashiach, toda alabá te damos, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Omen, aleluya.